Entonces, ahora les presento la ecuación más genérica, porque en productos de combustión, porque no solamente va a ser nuestro foco de observación el aire, sino vamos a tener uno, dos, tres y cuatro elementos en los productos de combustión. Todos estos elementos son elementos gaseosos y por lo tanto toditito esto es una mezcla gaseosa. Y una cosa que pasamos por alto, ¿no? Pero que siempre trato de que ustedes perciban una omisión que de forma natural tenemos cuando hablamos de los productos de combustión. Uno de los componentes de los productos de combustión, ¿no ve? Es el agua en forma de vapor. No, hay que acordarnos de nuestro primer laboratorio de termo, cuando poníamos, ¿no es cierto?, descongelar el hielo en una olla y empezaba la combustión. Y ahí nosotros visualizábamos un proceso de condensación en la base de la olla en donde incidía la llama del quemador. Y a pesar de que esa llama de quemador estaba a unos 800, 900 grados, en la base de la olla no les hacía ver que había un proceso de condensación, que estaba sudando la olla. No, era estas cantidades no de vapor de agua contenidas en los productos de combustión. Vuelvo a reiterar, es que toda esta mezcla de gases, en una primera instancia son el fuego. Después, cuando pierden energía, son humo, pero siguen teniendo esta composición, ¿no? Más o menos acordándonos de lo que decíamos en nuestros laboratorios. Entonces, este va a ser nuestro modelo de combustión completa, pero con exceso de aire. Pero también podría ser un modelo estequiométrico. Por lo único que tendríamos que hacer para hacer un cálculo estequiométrico de una combustión, convertirlo en un gas. Entonces, sobre este modelo generalizado se desarrolla toditito lo que significa ahora trabajar en los productos de combustión. La ventaja de que los productos de combustión toditito son estado gaseoso. Entonces, mediante esa relación se puede calcular la masa de los productos de combustión en función de la composición. No, ya no necesitamos hacer uno por uno los análisis de combustión de cada uno de los componentes del combustible o del sumantorial para tener la masa de productos de combustión. Esta masa de productos de combustión es estequiométrica. O sea que cuando se le aprovisiona de cantidad cabal de aire o de oxígeno para la combustión completa. Y aquí, a partir de esa estequiométrica, reajustamos cuando se trabaja con exceso de aire. Con este reajuste tendremos la masa de productos de combustión de una combustión completa con exceso de aire. Fíjense, son relaciones realmente sencillas. Esa es la estructura y la novedad del curso, dotarles de fórmulas con las cuales, con solo la composición del combustible, ustedes tengan acceso a la valoración de las variables más representativas de la combustión. Acá está, nuevamente para combustibles sólidos y líquidos, también los productos de combustión son gaseosos y estas formulitas nos pueden convertir la cantidad de productos de combustión en función de volumen, pero un volumen normal. ¿No? Luego se hace fácil la conversión de un volumen normal a cualquier tipo, ¿no es cierto?, de condiciones del estado gaseoso. No hay que olvidar nuestro laboratorio en Termo 2 y de los electromecánicos de la turbina de gas, donde reconvertíamos, ¿no es cierto?, los metros cúbicos normales del combustible a metros cúbicos en condiciones del puente de regulación de la turbina de gas. Fíjense que nos vamos retroalimentando con laboratorios que teníamos precedentemente. Y además es una forma en un tiempo en donde ya no se puede hacer laboratorios, hacerles acordar que es laboratorios, por lo menos ustedes mentalmente se traigan y valoren el significado de esos laboratorios que hacíamos, porque están vinculados con las aplicaciones ya de ciencias de la ingeniería aplicada. Y aquí está, este sería el volumen de los productos de combustión. Este ajuste solamente sirve para combustibles sólidos, estequiométrico y con exceso de aire. Listo. Ahora, ¿cómo calculo las cantidades de dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, azufre? Bueno, en este caso estamos adicionando el azufre para combustibles sólidos y líquidos. Fíjense, mediante estas relaciones, directamente con la composición, ¿no es cierto?, del combustible, porque en combustibles sólidos y líquidos había quedado establecido en la sesión precedente que su composición aparece, individualizan a los componentes activos de forma directa.
carbono, hidrógeno, azufre. Y listo. Y a veces aparece el oxígeno. Aquí incluye a veces la cantidad del oxígeno en el combustible. Entonces, en función de esa composición, que a diferencia, vuelvo a reiterar, a ver, a medida que vayamos despertando, ¿no ve? En este universo de la combustión, la composición de los productos de los combustibles gaseosos no está en función del carbono puro, hidrógeno puro, azufre puro, sino está directamente en función de los orgánicos gaseosos que componen esa mezcla gaseosa de un combustible gaseoso. Ahí está la diferencia entre sólidos y líquidos, y con esta información de la composición de combustibles sólidos y líquidos podremos individualizar, ¿no es cierto?, cada uno de los componentes de los productos de combustión. Fórmula. Y finalmente, ¿qué? Y finalmente, ¿qué? Como ya tenemos la composición de los productos de combustión, ¿no es cierto?, en masa, encontraremos las fracciones mágicas, ¿no ve?, de los componentes de esta mezcla de gases asociados con los productos de combustión. Esencialmente es la lógica. Acá, nuevamente, tienen fórmulas con las cuales directamente podrán calcular las fracciones mágicas con fórmula, ¿no es cierto? ¿Y esto de dónde sale? Retrocedemos, pues, de eso de dónde sale, ¿no ve? Esas masas minúsculas de CO2, H2O son las estequiométricas, ¿no es cierto? ¿No ve? Son las masas de cada uno de los componentes de los productos de combustión. En este caso no es estequiométrica, fíjense. ¿Por qué? Porque está también tomándose en cuenta la eventualidad de que este modelo, le habíamos dicho, ¿no es cierto?, para los productos de combustión, parten de que estamos encarando una combustión completa con exceso de aire. Ahora, si no hay exceso de aire, esto va a ser 1. ¡Ay, caramba! Esto va a ser 1 y por lo tanto desaparecerá la presencia del oxígeno. O sea, este modelo ampliado a partir de una combustión completa con exceso, automáticamente puede ya condicionarse a un modelo de combustión estequiométrica pura. Pero la mayor parte de las aplicaciones de la combustión son con excesos de aire. Y entonces tendremos las fracciones mágicas de los componentes de los productos de combustión para sólidos y líquidos. Y una vez que tengamos eso, se podrá procesar, ¿no es cierto? Como los productos de combustión es una mezcla de gases, podremos calcular, y se había preestablecido que vamos a mantener el modelo de que esos gases tienen una proximidad en comportamiento a los gases ideales, podremos calcular la constante de gas ideal de los productos de combustión interna en función de las fracciones mágicas precedentes y las constantes de gas ideal de cada uno de los componentes de los productos de combustión. Y luego convertir, ¿no ve? O si no, utilizar esta relación, constante universal de los gases sobre peso molecular de los productos de combustión. Este peso molecular de los productos de combustión tiene el mismo criterio con el cual han hecho su tarea que hoy día me van a presentar. Y finalmente, lo que nos encantaría, ¿no es cierto?, convertir, ya tenemos, no se olviden como dato esto, cada uno de los componentes puros, en tablas tenemos sus pesos moleculares. Este peso molecular ya lo podemos calcular en función de nuestra base de mezcla de gases. Y esta fracción, esto ya está calculado, ¿no es cierto?, en las diapositivas precedentes. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener ¿qué? Vamos a poder convertir estas fracciones mágicas en fracciones volumétricas. ¿Con qué objetivo? Porque las fracciones volumétricas son mucho más funcionales para el dimensionamiento de ductos de productos de combustión, porque son gaseosos. Esas fracciones volumétricas serán metros cúbicos de CO2 sobre metro cúbico de ¿qué? De combustible, etcétera, etcétera. Con esto estaríamos prácticamente concluyendo esta sesión. Vamos a ver ahora cómo se puede valorar los productos de combustión de combustibles gaseosos. Fíjense, directamente mediante esta fórmula nosotros podemos calcular el volumen estequiométrico de los productos de combustión de un combustible gaseoso. Además está decir que en términos originales probablemente esta relación fue planteada en un balance molar, que equivaldría a decir que nos generaba
inicialmente nos generaba inicialmente moles de los productos de combustión sobre moles del combustible. Dada la presentación de Amagat para mecánica, tenemos la homologación de las fracciones molares a fracciones volumétricas y por lo tanto tendremos esta relación que nos permite calcular el volumen de los productos de combustión estequiométricos. Fíjense, ayer me preguntaban cómo se maneja esta relación. Aquí hay una expresión un poquito más fácil. La expresión que tenemos precedentemente además tiene la posibilidad de que exista azufre, ¿no es cierto? En este caso, fíjense que hemos omitido la presencia del azufre en la genérica de un orgánico. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en Bolivia el gas natural que tenemos es un gas natural dulce. ¿Qué significa tener un gas natural dulce? Es tener un gas con mínimas cantidades de azufre. Es más, en gran parte de las presentaciones que hemos puesto de los yacimientos y de los campos gasíferos de Bolivia, si ustedes revisan, creo que en ninguno existe la presencia de algún componente asociado con el azufre. Entonces, por eso que acá directamente esta fórmula no toma en cuenta. Pero eventualmente podríamos tomar ese mismo formato si es que podría haber el azufre, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que estas son las fracciones molares de cada uno de los componentes, ¿no es cierto?, de los productos, de cada uno de los componentes del gas natural, y que aquí tiene un factor que multiplica en función de su cantidad de carbono e hidrógeno. Uno a uno se va armando y obviamente uno a uno este producto va entrando en la sumatoria. Entonces tenemos prácticamente una fórmula muy similar a la que ustedes han usado en la relación aire-combustible. Los volúmenes de los productos de combustión con exceso de aire, acá lo podemos evaluar a partir del valor de los productos de combustión estequiométricos. Vuelvo a reiterar, estas relaciones están configuradas para trabajar con este lambda. Si eventualmente no hubiera, ¿no es cierto?, fuera una combustión estequiométrica, lambda sería 1 y por lo tanto directamente tendríamos los productos de combustión estequiométricos de una combustión completa de cualquier gas natural. Una vez que tenemos el total del volumen por metro cúbico, ojo, fíjense, estas cantidades que estamos teniendo acá es por metro cúbico. Si vos tienes 44.24 metros cúbicos de combustible, con esta relación, si tú ya tienes calculado este volumen, lo único que tendrás que hacer es multiplicar por la cantidad de combustible para tener la cantidad, en este caso, de dióxido de carbono asociado con esa cantidad de combustible. Ahí está el músculo de estas relaciones, que son relaciones base que se pueden adaptar para cualquier tipo o magnitud de consumo de combustible quemado. Entonces, fíjense, podemos individualizar ya los volúmenes que componen esta mezcla gaseosa, CO2, oxígeno, nitrógeno, ¿no es cierto? Aquí hay un cálculo del volumen del vapor de agua contenido en los productos de combustión. Es un poquito más complicada, pero fíjense que definitivamente sigue teniendo la misma lógica, ¿no es cierto?, de agarrar el componente, reconocer el número de carbonos, el número de hidrógenos, reemplazar en este factor e ir sumatoriando, ¿no es cierto? Acá igual, fíjense, aquí tenemos una relación que nos va a permitir calcular, ¿no es cierto? Con esta relación vamos a poder calcular fundamentalmente el contenido de humedad de los productos de combustión de un combustible gaseoso. Todas estas son fórmulas. Fíjense que para esto lo único que hay que tener, miren, la composición y la composición del combustible. Además está decir que si tú tienes que hacer un proyecto, diseñar un sistema de combustión, el dato más obvio que tienes que tener es la composición del combustible que tú vas a utilizar, ¿no es cierto? Por eso que esta fórmula está en funcionalidad a los datos naturales del dimensionamiento o diseño de sistemas de combustión.
Como ya tenemos el volumen total de los productos de combustión y tenemos los volúmenes individuales de cada uno de los componentes, podemos generar las fracciones volumétricas de cada uno de los componentes de los productos de combustión, así de sencillo. Entonces, estos dos valores ya precedentemente en las dos anteriores diapositivas se fueron generando, ¿no es cierto? Dimos relaciones para calcular el volumen de los productos de combustión, de los productos de combustión de un combustible gaseoso, y teníamos también la capacidad en la anterior diapositiva de calcular los volúmenes de cada uno de estos componentes. O sea, con esto prácticamente tenemos la expresión de la composición en términos estandarizados de los productos de combustión asociados con la combustión completa con exceso o estequiométrica de un combustible gaseoso. Con eso cesamos la valoración de los parámetros más representativos de la combustión, pero nos falta uno, ¿no?, en esta ecuación. Habíamos empezado hablando del aire, después hemos hablado de los combustibles y después hemos hablado, no, primeramente hemos hablado de los combustibles, después del aire con el RAC, y ahora ya habíamos acabado la masa de los productos de combustión, la evaluación de la composición de los productos de combustión, ¿cierto? Lo último que nos faltaría de nuestro libreto de la combustión es cuantificar la cantidad de calor asociada con la combustión de un combustible. Y para evaluar esta cantidad de calor, se tiene como base el poder calorífico. Acá les presento 2 hasta 3 relaciones para calcular el poder calorífico de un combustible sólido. Tres opciones para calcular el poder calorífico de un combustible sólido. En nuestra tarea que vamos a tener de esto, vamos a calcular con estas 3 relaciones el poder calorífico de un combustible sólido, del combustible sólido con el cual, o líquido, con el cual ustedes han trabajado en el informe 2, ¿no es cierto? En el informe 2 tenían un combustible líquido asignado. Entonces, van a calcular su poder calorífico con estas 3 relaciones, ¿no es cierto? Eso ya es una parte de nuestro cuestionario, de nuestra tarea 3 de este laboratorio. Si ustedes se fijan, nuevamente aparece la clave, ¿no es cierto?, para cualquier evaluación de un proceso de combustión. La composición del combustible. Como son combustibles líquidos sólidos, queda claro, ¿no ve? Reiteradamente digo que la composición en líquidos y sólidos normalmente está expresada en fracciones másimas de cada uno de sus componentes. Tenemos esta relación. Esta relación es un clásico, tiene el nombre de un autor ruso. Pero ¿por qué muestro estas 3 opciones? Porque no hay una sola fórmula para calcular el poder calorífico. Cada autor que propone una fórmula se especializa en una determinada familia de combustibles, ¿no es cierto? Al principio habíamos visto que existe una clasificación química de los combustibles en nafténicos, parafínicos, aromáticos, etcétera, etcétera. Y en función de eso es que estas fórmulas, que en términos genéricos sirven para todos los combustibles, pero hay determinadas relaciones que se particularizan y se especializan con un determinado combustible. Vamos a usar en nuestra tarea estas 3 fórmulas para cuantificar el poder calorífico de ese combustible líquido asignado en la práctica 2. Entonces, fíjense, no hay ningún conflicto, todo está en función de la composición del combustible, o sea que prácticamente hay que reemplazar la fórmula y sacar el poder calorífico. Una cosa importante. Este poder calorífico, estas fórmulas que nos permiten calcular el HU, nos calcula el HU inferior. Ya sabemos precedentemente que cuando se habla de HUs hay 2 HUs, un superior y un inferior. Mediante estas fórmulas tenemos acceso al HU inferior, al cálculo del HU inferior. Seguimos, en este caso, seguimos con nuestras relaciones, en este caso para combustibles. Esta es una relación para un combustible gaseoso. Van a corregir. En esta diapositiva hay un error. Estas relaciones nos permiten calcular el poder calorífico de un combustible gaseoso.
Aquí están las composiciones, fíjense, metano, etano, propano, butano, etcétera, etcétera, están contenidos, son las fracciones básicas, ¿no es cierto?, de la composición, y con eso calcularían, vuelvo a reiterar, este es el HU inferior. Este se llama el HU, se llama el número de Wobbe, es un índice en el cual se puede reconocer la afinidad de diferentes combustibles gaseosos, combustibles que tengan este índice Wobbe muy próximo o igual, combustibles gaseosos, ¿no es cierto? Estamos hablando, entonces validará el reemplazo de un combustible gaseoso por el otro, porque básicamente este número de Wobbe valoriza todo, valoriza, empaqueta en buena parte las características más relevantes de cada combustible gaseoso. Dos combustibles que tengan un mismo Wobbe no tendrán mucho conflicto los sistemas de combustión en asimilarlos sin prácticamente ninguna modificación. Eso es para eso sirve este Wobbe. Es poder calorífico inferior sobre gravedad específica. Ustedes me han hecho, en el primer informe les he perdonado, gravedad específica en tecnología y en ciencias del petróleo y gas, en realidad equivale a lo que nosotros nos han enseñado a la densidad relativa. La densidad relativa. La densidad relativa es la densidad del fluido sobre la densidad del aire, si fuera gaseoso. Y si fuera líquido, es la densidad del fluido sobre la densidad del agua. Eso es en realidad en tecnología petrolera y de gas, a lo que se llama gravedad específica. En realidad es la densidad relativa del combustible gaseoso. Entonces, este número, este índice de Wobbe es muy importante, sobre todo en países europeos. ¿Por qué? Porque hasta por temporadas reciben, digamos, gas natural de Argelia, después en la época de verano predomina y se abarata el gas natural de Rusia, entonces ellos cambian su matriz y pasan al de Rusia, pero cuando hay este cambio de flujos de gas natural, de procedencias del gas natural, para cada cambio, ¿no ve? Tendría que reajustarse, como cada combustible tiene su relación al combustible, para uno de esos traspasos, esos cambios de matriz energética, tendrían que reajustar el sistema de combustión que se adecue al combustible por el cual están reemplazando el combustible de invierno. Entonces, para que esto no ocurra, porque les he mostrado la torta de las cantidades grandísimas que producen europeos, sobre todo europeos que producen y usan de energía. Entonces, para que ese traspaso no sea traumático y no implique procesos de readecuación del sistema de combustión, se valora este índice de Wobbe, tratando de que el Wobbe del que está saliendo fuera de servicio y de la nueva alimentación sean lo más parecidos posibles para que sus sistemas de combustión prácticamente no tengan la necesidad de ningún reajuste específico.